venimos hablando, lo deben conocer, pero lo voy a repetir aquí. Reacción para producir alcoholes utilizando organometálicos. Un organometálico es aquel que tiene una parte alquil y un metal. Haluro de alquilo de magnesio tenemos, estos son los de la síntesis de Grignard, los alquil-litio los conseguimos en Corey House, los acetiluros en la reacción de alquinos con metales y los organocupratos son los de Corey House. Tienes que revisar otra vez esa información para ver cómo se producen esos halogenuros de alquilo. Entonces tenemos aquí el halogenuro de alquilo con magnesio en éter. Después viene el magnesio y forma el reactivo de Grignard y se mete aquí, que sería CH3MG1. Recuerden que aquí hay una diferencia de electronegatividades. El metal es menos electronegativo, es positivo, por lo tanto el carbono tiene carga negativa. Esa carga negativa es la que hace que actúe como un nucleófilo. Ya aquí tenemos una serie de diferentes organometálicos. Los alquil-litio, ¿verdad? El litio tiene carga positiva, el carbono carga negativa. Él es un nucleófilo. Pero igualmente tenemos aquí otro alquil-litio, donde estoy indicando la carga negativa del carbono. Los reactivos de Grignard, sabemos que el magnesio es positivo, el carbono sería negativo. Otro reactivo de Grignard, y aquí tenemos un alquino, ¿verdad? Que se hizo reaccionar con un metal. El metal tiene carga positiva, el carbono tiene carga negativa. Todos ellos son organometálicos. La otra es la polarización del grupo carbonilo. Tenemos el grupo carbonilo que puede ser una acetona o un aldehído. Si tiene dos hidrógenos forma aldehído, si tiene un hidrógeno será un aldehído y si tiene dos R será una acetona. Bien, cualquiera de estos grupos, si tiene un grupo H es un alcohol. Cualquiera de estos grupos puede ser atacado por un nucleófilo. En esta separación de cargas, el carbono te quedará con carga positiva y el oxígeno con carga negativa. Esto es un sistema de resonancia que hay entre ellos dos. Este es el sistema mayoritario porque no hay separación de carga y este es minoritario porque hay separación de carga. Esta carga positiva puede ser atacada por un nucleófilo, cualquier nucleófilo que hayamos visto anteriormente. ¿Okay? Hablando de nucleófilos, podemos hablar de un OH, OR, podemos hablar de un alquil, un alquiluro, un acetiluro, ¿okay? Que tiene reactivo de Grignard. Cualquiera que tenga carga negativa puede atacar ese carbono. Cuando entra la formación del enlace con el carbono, los electrones pasan hacia el oxígeno quedando con carga negativa. Posteriormente ese oxígeno se trata con hidrógeno para formar un alcohol. Bien, aquí tenemos un mecanismo un poco más amplio. Aquí tenemos el enlace pi del doble enlace carbono-oxígeno. Entonces viene el nucleófilo, se une al carbono deficiente de electrones, los electrones pasan hacia el oxígeno, por eso es que ahora el oxígeno queda con carga negativa. Y el nucleófilo pasa a formar parte del compuesto original, formando el alcóxido. Acuérdense que alcoxi es metóxido, tóxico, lo que sea, un oxígeno con carga negativa. Viene ahora un hidrógeno y se introduce en el oxígeno, formando así el alcohol, que es lo que estamos solicitando. Eso puede ocurrir en cualquier grupo carbonilo. Ejemplos, aquí tenemos este carbono de carga negativa, entra o produce un ataque nucleofílico hasta aquí y se forma esa unión que posteriormente es hidrogenado para formar el alcohol. Se llama fenilmetanol. ¿Ok? Ajá, en este caso tenemos aquí el alquiluro, alquilitio. Entonces el CH3, ese carbono tiene carga negativa, ese carbono es el que va a entrar aquí y se forma este alcohol secundario que vemos acá. Fíjense, este fue el CH3 que entró y el alcohol se hidrogenó, que era lo que le faltaba. Ahí te va a checar aquí. Aquí el metil entra también acá en esta acetona, ¿sí? Y forma un carbono o un alcohol terciario. Por reducción, el reducción es exactamente lo mismo que venimos viendo, solamente que lo que entra el nucleófilo es hidrógenos que tienen cargas negativas. ¿De dónde sale un hidrógeno con carga negativa? Bueno, de los que se llaman hidruro. Aquí tenemos borhidruro de sodio, ¿ok?
Y aquí tenemos hidruro de litio y aluminio, de aluminio y litio, hidruro de aluminio y litio, y este borohidruro. Ellos liberan hidrógeno con carga negativa. ¿Cómo salió eso? Bueno, vamos a ver. Teníamos, recuerden que el boro tenía, ¿sí? El borohidruro tiene L2S2, 2S2, 2P1, tengo los 3P, ¿verdad? PX, PY y PZ. Y entonces L5 electrones, 2 electrones en el 1S, 2 electrones en el 2S y un electrón en el PX. Entonces pasa un electrón de aquí para acá y entonces quedan los 3 electrones desapareados que tiene el boro para formar enlace. Aquí están los electrones vacíos. Sin embargo, queda este orbital vacío que vemos aquí. Entonces, en estos sería los que forman el enlace. Supongamos que en BH3, ¿sí? Aquí está BH3, BH3, pero queda con este orbital vacío. Quiere decir que viene un hidrógeno que tiene pares de electrones, un hidrógeno con pares de electrones, y entonces se introduce para formar un enlace. Finalmente tendríamos BH4, pero ese BH4 tiene carga negativa y es neutralizado por el sodio que vemos en este punto, por este sodio. ¿Okay? El aluminio es lo que se llama un ácido de Lewis porque también él está en la misma familia del boro. Él tiene orbitales vacíos, entonces se unen 4 hidrógenos del aluminio quedando con carga negativa, AlH4, carga negativa, y el litio estabiliza esa carga negativa. ¿Okay? Viene siendo a formar la sal. Entonces, estos tanto el borohidruro de sodio como el hidruro de aluminio y litio liberan hidrógenos de carga negativa. Como liberan hidrógeno de carga negativa, son nucleófilos y esos nucleófilos pueden atacar en este punto. ¿Okay? Entonces, vemos acá, NaBH4 libera un hidrógeno y lo introduce acá en el carbono que tiene carga positiva, que es que vemos acá. Y en el segundo paso, tratándolo con alcohol, el hidrógeno, acuérdense que cuando este entra, el oxígeno queda con carga negativa, entonces el hidrógeno entrará con el oxígeno que tiene carga negativa. Este es el procedimiento, exactamente lo que estamos hablando, el borohidruro que tiene 4 hidrógenos y un átomo de sodio. Entonces, entra un hidrógeno de este de aquí, pasa para acá, forma la carga negativa arriba, este que vemos aquí arriba, ¿ok? Aquí él está siendo estabilizado por este señor, pero realmente él queda estabilizado con sodio, queda ONA. Y después ONA cambia el hidrógeno por el sodio, queda el óxido de sodio y aquí el alcohol. El mecanismo en el yoduro de aluminio y litio es exactamente el mismo. Fíjense que tenemos aquí la estructura donde se libera el hidrógeno y entra en este carbono para pasar los electrones sobre el oxígeno. Entonces ya el resto, el litio que está aquí, viene siendo el que va a estabilizar ese oxígeno. El oxígeno tiene carga negativa. El litio sostiene esa estructura. ¿Ok? Como el litio sostiene esa estructura, entonces posteriormente se trata con ácido para que se sustituya el litio por el oxígeno. Y me queda el alcohol. ¿Ok? Aquí tenemos la reacción directa. Bien, ahora hay que hacer una comparación entre los dos. El del litio, ¿por qué utilizar yoduro de aluminio y litio o por qué utilizar borohidruro? ¿Okay? Bueno, eso depende de los tipos de moléculas que se van a reducir. Por ejemplo, las cetonas y los aldehídos se reducen con los dos compuestos. Pero puede ser que yo quiera reducir los aldehídos de las cetonas, pero no quiera reducir los ésteres y ácidos. Entonces se utilizan nada más que borohidruro. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos una reacción, vamos a suponer esta molécula que voy a dibujar acá. Vamos a suponer esta molécula. OH. Entonces, este es un ácido carboxílico, comenzando desde aquí, 1, 2, 3 y 4. ¿Okay?
Entonces, si yo trato esa molécula con yoduro de litio, yoduro de aluminio y litio, entonces se van a formar, aquí va a entrar un alcohol y aquí va a entrar otro alcohol. O sea, se van a poner hidrógeno, 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 hidrógeno. Aquí va a haber dos alcoholes. Ahora, si yo solamente quiero reducir y formar el alcohol donde está la acetona, entonces utilizaría este que tengo acá. Porque este solamente ataca la acetona y los aldehídos, no ataca los ácidos carboxílicos. Este no lo va a atacar. Va a atacar solamente a la acetona o al aldehído. Adición de hidruros, esto es una pequeña explicación similar a lo que les acabo de decir, cuando es más reactivo uno que el otro. ¿Okay? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos este que está aquí arriba, es un éster, es decir, es un ácido carboxílico a liberar el hidrógeno y entró por decir un etil, que es lo que está señalado aquí. Entonces ahí tenemos un grupo carbonilo, ¿verdad? Entonces, si vamos a utilizar NaDr, este no va a reaccionar con él. No va a reaccionar solamente con este grupo arriba, por supuesto. Va a reaccionar solamente con la acetona o con el aldehído. Pero si yo quiero formar alcohol en los dos puntos, entonces tendría que agregar yoduro de aluminio y litio. Y esas son las reacciones para los alcoholes. Aquí tenemos unos ejercicios para que me digan cómo sintetizar cada uno de esos alcoholes. ¿Ok? Con cualquiera de las reacciones que hemos trabajado. Síntesis de fenoles. Una sola vamos a trabajar para la síntesis de fenoles, que es esta que está aquí, el proceso de en este caso, lo que hace es que simplemente se sustituye el OH por el cloro. Por eso hay un ejercicio que decía anteriormente, recuerdo en los bencenos que decía, el NaOH reacciona por sustitución del cloro. Este es el ejemplo. ¿Okay? Un proceso un poco largo, pero simplemente hay una sustitución del OH por el cloro. Esa es la única que vamos a trabajar para síntesis de fenoles. Síntesis de éteres. Se prepara por condensación bimolecular de alcoholes, síntesis de Williamson y alcoximercuración, desmercuración. Era mercuración, no con la I, ¿ok? Esa ahí no va ahí. Entonces, alcoximercuración y desmercuración. Entonces, vamos a trabajar con esas, no son tan complejas, son bastante sencillas. La condensación bimolecular, esta primero que vemos, se llama bimolecular porque necesitamos la unión de dos alcoholes. Dos moléculas de metanol, dos moléculas de etanol, lo que se forman lo que se llaman éteres simétricos, porque los dos lados son iguales. Entonces, si tenemos dos metanol, dos moléculas de metanol, se produce éter dimetílico. Si tenemos dos de etanol, se produce éter dietílico. Si tenemos aquí dos moléculas de propanol, se produce éter dipropílico. ¿Ok? Entonces se forma lo que se dice éteres simétricos. Es muy importante aquí que para la síntesis de este compuesto hay que controlar la temperatura, porque si se eleva mucho la temperatura se va a producir una deshidratación, que es lo que ya nosotros sabemos. Tratando un alcohol con ácido sulfúrico o ácido fosfórico a alta temperatura, entonces se produce una eliminación. ¿Ok? Pero si son temperaturas mayores a 140 grados, si son temperaturas inferiores, simplemente se controla. A baja temperatura se controla para producir éteres. Bueno, aquí está. Síntesis de Williamson. En la síntesis de Williamson, una primera etapa se va a producir el grupo alcoxi, es decir, un alcohol X. Se va a hacer reaccionar con cualquier metal. Puede ser un metal, puede ser un yoduro de metal, ¿ok? Entonces, sodio, potasio, se hace reaccionar con un metal. Y ese metal lo que va a hacer la sustitución del hidrógeno, como lo vieron en los ácidos carboxílicos, allá en el accidente de los alcoholes. Entonces, se introduce el sodio y forma un alcóxido. Ese alcóxido posteriormente se hace reaccionar con un halógeno alquilo. El halógeno se va con el sodio y se hace la sustitución del sodio por el grupo alquilo. Por ejemplo, acá, la primera parte, tenemos el OH, sale, como los alcoholes son ácidos, sale el hidrógeno y se sustituye por el sodio para formar este que vemos acá, ¿verdad? Este se llama
pentóxido de sodio. El ciclopentóxido se hace reaccionar con un anhídrido de alquilo. El sodio se va con el bromo y el carbono, que tiene carga positiva, se une al oxígeno para producir el éter. En este caso se producen éteres asimétricos. Ojo, el anterior era para éteres simétricos y este es para éteres asimétricos. Finalmente, aquí tenemos un alqueno, es una adición, pero en este caso, fíjense que estamos utilizando esto que vemos aquí arriba, esto es acetato de mercurio o etanoato de mercurio. Eso es CH3COO. Como ácido carboxílico, le quitamos el hidrógeno y queda ese acetato de mercurio. Entonces, el acetato de mercurio lo que va a es actuar como el electrófilo. El oxígeno, aquí OH no, OR, él entra en un carbono, el OR, y del otro lado va a entrar todo este complejo que está acá. ¿Okay? Este complejo que está acá va a entrar, que es lo que vemos aquí. Entonces, posteriormente, por una hidroboración, acuérdense que libera hidrógeno con carga negativa, sustituye al mercurio y forma el éter. Este sería el éter que tenemos aquí. Ejemplo, recuérdense que va a entrar, ¿quién entra primero? El electrófilo. Este va a ser el electrófilo y va a entrar en el carbono que tiene más, que tiene menos, para ver, que tiene más hidrógeno. Es correcto, el electrófilo entra aquí, en este que está acá. ¿Ok? Entra más hidrógeno. Y en el segundo paso entra el CH3O en el carbono más interno, este que vemos aquí. Posteriormente, el grupo que se formó acá, el complejo que se formó con mercurio, sale y entra un hidrógeno de este señor y forma el éter que estamos viendo. Bien, eso es todo. Así de sencillo.